hablamos, compartiendo ideas. El debate colectivo nos permite entender mejor. República y dos de China. Y ahora empezamos con el uno de China. Hacemos el vídeo ese para anunciar algo. Muy bien. ¿Y por qué China? Vamos a ver. China porque cayó el libro en nuestras manos, que era el ascenso de China, parecía un libro interesante, y sobre todo porque parece que tenemos la conciencia de que conocemos muy poco de China, la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, estamos saturados de conocer de Estados Unidos y sin embargo de China apenas conocemos nada. Entonces, al ojear el libro se veía que era un libro interesante, hombre, escrito por alguien que conoce la realidad de lo que escribe, porque en realidad este hombre es diplomático, embajador de España en China durante 6 años y ha estado relacionándose con la jefatura del partido allí continuamente, ¿no? Entonces pues, tiene un concepto de la realidad de lo que ocurre allí bastante interesante para difundir esa información. Esto no quita de que nosotros, algunos de nosotros, pues, podamos tener también otra información distinta a la de este hombre y que la podamos poner a la palestra. No se trata de hablar solamente del tema del libro. Pero a mí me parecía el libro muy interesante y lo que le planteaba era que al ser tan denso podíamos dedicarle 2 sesiones, una hora y otra al final del tercer trimestre. Es decir, la última sesión que tengamos este año, en junio, podíamos dedicarla a la segunda parte. ¿Por qué? Porque en la primera parte, en los 10 primeros capítulos, este hombre lo que describe empieza los primeros capítulos hablando de la China milenaria hasta que empieza la República Popular China, hasta hoy, hasta el líder actual, que es Xi Jinping, ¿no? Habla de Xi Jinping, a continuación habla del poder del partido, del tema de la seguridad y tal, y en los últimos capítulos lo que habla era de la proyección de China hacia el exterior. ¿Qué es lo que queda? Porque los últimos capítulos ya, de mitad del libro para adelante, son capítulos que hablan de la rivalidad que se encuentra China en el resto del mundo. Las rivalidades y los límites que tiene el propio proyecto chino. Es decir, el propio modelo chino tiene unos límites que él nos define en los últimos capítulos. Entonces, el tema de rivalidades y límites, yo preferiría dejarlo para el final. Entonces, hoy, evidentemente, vamos a intentar centrarnos en el libro y en la experiencia y conocimiento que tenga cada uno sobre el tema y a partir de ahí hablar lo que siempre decimos, pues vamos a hacer intervenciones pues autocontrolándonos de 3 o 4 minutos, no vamos a intervenciones demasiado largas para no aburrir a los demás. Y yo voy a hacer simplemente una breve referencia a los temas así que se pueden extraer de los capítulos que hemos visto, ¿no? El primero, por ejemplo, habla desde la China milenaria hasta la actualidad, hasta Xi Jinping, pasando por Mao, sobre todo, por Deng Xiaoping y otros 2 líderes que hubo intermedios que parece que son menos significativos. Y se centra sobre todo, el segundo capítulo se centra sobre todo en el actual, en Xi Jinping y el papel de renovación que está haciendo de China en su conjunto. Y, en fin, hay un tema que tenemos que sacarlo, que tenemos que tocarlo, que es el documento del que habla, ¿no? La propuesta esta que hace del pensamiento de Xi Jinping en cuanto sobre el socialismo chino, socialismo con características chinas en la nueva era. Es el título, ¿no? El título del documento que de alguna manera es el que dirige los destinos de China. Pero después habla del capítulo siguiente de temas de seguridad, como la obsesión de su muralla. La muralla no es solamente la muralla física que conocemos, hay más murallas de las que podemos hablar ahora. Habla de una muralla electrónica, habla después de una gran muralla de acero también, contando con la ciudadanía de China y tal. De tal manera que la influencia de fuera la tengo muy controlada. Ellos tratan de controlar que lo que venga de fuera tenga que tener autorización para que pueda pasar esas murallas. Y de hecho, con la muralla electrónica ya podemos hablar de ella después, ¿no? Lo de la maquinaria de poder, es decir, como el Partido Comunista Chino, pues bueno,
controla los tres poderes, y dentro de ese control, de ese poder, hay una expresión muy clara que dice: el Estado está controlado por el partido y el partido está controlado por Xi Jinping. Y lo que diga Xi Jinping os va a llamar la atención, los que hayáis llegado al capítulo, ¿no?, del control que hay sobre la ciudadanía, sobre el mismo pensamiento, sobre esta propuesta que hace Xi Jinping. Y por último, pues nos vamos a centrar en el tema de la política exterior, es decir, cómo, y yo creo que podemos relacionar también lo que está ocurriendo ahora con el cafre que tenemos en Estados Unidos, que tienen en Estados Unidos, cómo eso también influye y tiene como consecuencia la actitud que tiene China de renovar el orden internacional. China dice: yo en estos últimos 40 años pues soy un país que ha crecido un montón, este orden internacional que estableció Estados Unidos con 4 otros estados ha estado funcionando hasta ahora, pero yo creo que con el poder que yo tengo esto tiene que cambiar, y de hecho es una de las funciones. Como reacción a ese intento de cambiar la orden internacional por parte de China, puede estar lo que está haciendo el cafre ¿no?, ahora mismo en Irán. Entonces, hablemos de todo eso, de las lecturas que hemos hecho, si hay intervenciones que podamos empezar a funcionar, yo voy tomando nota, y si no, pues yo lanzaré algunas preguntas que tengo preparadas. ¿Vale? Sí, yo lo he leído también completo, me ha faltado llegar al 10 y me parece conveniente hacer 2 apuntes importantes. Primero, que cuando llega a China plantea una discusión sobre la democracia que ha fijado un Occidente, esa democracia que es más bien formal, que ha sido de alguna manera repudiada, sobre todo por 2 estados que lo han necesitado ante la presión de Occidente, y compara en un momento dado a Cuba con China. Cuba tiene el enemigo a 145 kilómetros, China tiene enfrente a la China nacionalista con el apoyo continuo de Estados Unidos, y que Estados Unidos abre el escenario completo. Entre eso, también hay que la aparición de China en el escenario global tiene 2 cosas novedosas. Y es que frente al llamado Occidente, que realmente es Europa, Estados Unidos y los acólitos lacayos, está un mundo con 8.000 millones de habitantes, con una serie de culturas que han estado acogotadas mientras ha predominado la llamada cultura y democracia occidental. Entonces, tirar esa concreción que hemos tenido hasta ahora y decir que 8.000 millones de habitantes deben y merecen tener una amplitud de visiones de cultura. Entonces, incluso, dame cuenta que la construcción de la China actual no es algo que se ha fraguado de la noche a la mañana. Es una cultura milenaria que muy pocas veces se ha puesto en contacto con la llamada occidental. El caso de la Vía de la Seda, cuando los de la República Italiana llegan allí, y entonces se ve que allí hay una república milenaria, hay una cultura milenaria. Y esa cultura milenaria que ha estado postergada ha tenido siempre mucho que decir, y desgraciadamente no ha tenido ocasión. Incluso el punto de avance que se ha construido después de la Segunda Guerra Mundial, y que desgraciadamente se está destrozando en este mundo, pone enfrente el mismo concepto de la democracia. Y lo ponemos en un brete fundamentalmente porque esa democracia novedosa, que no es la democracia formal que conocemos, que es el centralismo democrático,
que se construye a través de un partido muy bien formado y que se hace se llama un poder ilustrado, que a su vez dispone de un pueblo muy bien formado. Ese pueblo no es bastante más formado que supuestamente el que nos damos aquí en el neoliberalismo. En el neoliberalismo se ha construido un pueblo que se manipula a través de los medios de comunicación y es muy pasivo. Sin embargo, el pueblo chino es muy activo, muy trabajador y con una mucha mayor memoria que el que tenemos aquí. Ese pueblo tiene conciencia de las dos generaciones anteriores y conciencia de las dos generaciones que vengan, en el sentido que ellos sí saben cómo vivieron sus abuelos, cómo vivió sus padres, y que si siguen así, la tendencia creciente puede ser que sus hijos y sus nietos puedan vivir mejor. O sea, esas dos cuestiones, que llega un aire fresco y nuevo a esta democracia cristiana de Trump, que hay una conciencia terráquea que teníamos que tener, y hay algunos puntos muy convenientes a tener en cuenta eso. E incluso, yo lo comentaba porque venimos juntando un poco también, en el sentido de que el mismo España efectivamente llega y entra en el peligro permanente de decir, los demócratas somos nosotros y los demás no son demócratas. Porque nuestra democracia hay que ponerla muy en cuestión. Si tenemos como máximo responsable al bestiajo ese, es porque hemos fallado en muchas cosas. Sin embargo, lo que se ve ahí, que China han sido capaces de solventar con mucha más eficacia que nosotros la corrupción. Si quienes han entrado en el capítulo 6 y 7, aunque no sea doble partido, los partidos por sí mismos se han plegado a la corrupción tanto más que la China que la creada. Y hay al final una encuesta hecha por occidentales en que dice que los chinos en un 60 o un 80% están más satisfechos de su sistema político que el conjunto de la democracia. Sí, eso, simplemente eso. Lo que ha hecho Antonio, es autocontrolarnos. 3 o 4 minutos, máximo 5, y así damos voz a la mayoría. Fijaros si es importante el tema, que ayer, día 25, yo recibo, esto lo mandan todos los meses a los que estamos apuntados, una nota del IDEAL, que sabéis que es del grupo Vocento, o sea, de la ABC, ¿no? Que una nota de esta es un análisis semanal, El Mundo Explicado se llama. Y el título es Un éxito que refleja nuestro fracaso. Fijaros cómo será de importante el avance de China, que este hombre pues hace, lo que analiza es que ha habido un avance en China impresionante, en todos los aspectos tecnológicos, de seguridad, y sobre todo incluso, dice, cuenta una anécdota, dice, me fui a Linfei, que era una ciudad minera que no había que refugiarse allí, y dice, estaba el ambiente absolutamente limpio, había muchos parques, las calles estaban limpias, es decir, y uno de los temores que nos temíamos del Occidente es que esa hiperproductividad de China produjera fuera terrible para el cambio climático, y en este momento China, lo dice incluso te digo la ABC, pues esto me ha hecho gracia y lo está bastante bien el artículo para hacer eso, ¿no? Y entonces, en este momento China es una avanzada, es un estado muy avanzado en la lucha contra el cambio climático y por la lucha por el medio ambiente. De hecho, es en este momento la primera nación del mundo en la fabricación de fotovoltaica, en los intermedios, y de hecho está ayudando a Cuba. En este momento, a Cuba en un mes le ha triplicado la capacidad de producción ante los problemas de suministro que tiene de petróleo. En un solo mes le ha triplicado la capacidad de producción de energía fotovoltaica. Es decir, que China tiene, como ha planteado Antonio, unos objetivos que tienen que ver. Yo no tengo todavía muy claro el tema de la democracia, ni siquiera de esas encuestas, porque si estamos hablando, yo no hablo de eso, pero si estamos hablando de un país donde todo el mundo tiene miedo a hablar, donde no hay libertad, pues es normal que si te pasan una encuesta digas que estás en el mejor país del mundo. O sea, por lo tanto, esas encuestas... pero lo que sí está claro es que en los documentos y en la práctica, lo importante en la práctica,
están haciendo unas políticas que tienen que ver con el bienestar de la gente, con la salud, con mejorar la vida en el campo, con mejorar la vida mecanizando las tareas del campo, llevando servicios a las aldeas que antes no llegaban. Han sacado de la pobreza, Rodrigo lo menciona en el libro, a cerca de 700 millones de personas que estaban en la pobreza y que ahora están viviendo como la clase media española, con todos los derechos. 400 millones de clase media. Y por lo tanto es importante que ellos están obteniendo su objetivo. El problema que yo veo respecto a nuestra sociedad, y ya voy a acabar enseguida con una pequeña anécdota que no me resisto a contaros, es que mientras que nosotros decimos nuestro foco es que las empresas prosperen, que haya beneficio, que haya progreso, sumar el PIB, su objetivo claramente, de verdad, diferenciador, yo lo entiendo por el libro y por otras lecturas complementarias que he hecho, su objetivo es el bienestar de la gente. No va a haber corrupción, habrá no sé qué, pero su objetivo es el bienestar de la gente. Y lo que han logrado con ese socialismo a la China, que es un socialcapitalismo en el sentido que acepta que haya capitalistas, que haya empresa privada, pero siempre, y esa es la gran diferencia con lo que tenemos aquí, esas empresas están para servir a la causa común. Lo que cierto como dice la Constitución española, ¿no? O sea, estamos ante una sociedad social de mercado y social de mercado, pero la palabra social está ahí, sin embargo aquí no se cumple. Aquí el objetivo es que las empresas están. Y luego, si reparten o no, ya veremos lo que hace el mercado. Y ellos no, ellos quieren, sí, empresas independientes, sí, empresas capitalistas, sí, tal, inversiones, sí, pero supeditadas a la política del partido, que es el bienestar de la gente. Y son una anécdota final y de acabo, pues me parece muy ilustrativa. A veces nos preocupa, ¿cómo es que China no está respondiendo a Estados Unidos? ¿Cómo es que China no hace esto nada? Y es porque la diferencia ideológica, que además viene de milenios, como decía Antonio, entre el ser oriental y el occidental es importantísima, la diferencia de cómo abordan los programas. Yo me choqué, y lo podéis descargar de mi web, si ponéis, ha dicho eficacia la palabra Antonio, si ponéis eficacia, conferencias sobre la eficacia de la eficacia, o bien lecturas de verano, porque en el 2012 un librito que además lo escaneé yo porque me pareció importantísimo, que descubrí en la feria del libro, que se llamaba Conferencias sobre la eficacia. Yo entonces estaba mirando eficacia en el entorno empresarial, pero como vi el libro y era muy pequeñito, lo cogí rápido, y cuando lo vi en casa me llevé la grata sorpresa que lo que analizaba es cómo aborda la eficacia y los problemas en Oriente respecto a Occidente. Y decía, por ejemplo, aquí en Occidente somos los heroicos, son los que mueren en la batalla como Leónidas en las Termópilas. 1000 tíos ahí aguantando y al final mueren todos, y ese es el acto heroico y ese es el militar ejemplar que tiene monumentos en Occidente. En Oriente no es así. En Oriente el militar al que le llaman héroe y al que le llaman grande es el que logra ganar batallas sin perder un solo hombre o sin tal. ¿Y cómo que digamos eso cómo se hace? Porque son pacientes, porque van acorralando al enemigo, lo van haciendo que se vaya desgastando, lo vaya haciendo que se quede sin suministro. Y cuando al final ya ataca, el enemigo prácticamente ha perdido la batalla. Esa diferencia de concepción, de saber esperar. Y hay otro relato precioso, que es el concepto de que ellos siguen los procesos. ¿Qué entienden ellos por los procesos? Y aquí ya acabo. Es muy importante, porque hablan, por ejemplo, si tú plantas cebollas y para hacerlas crecer por la noche las tiras un poquito para arriba, lo que te vas a encontrar es que desarman las cebollas. Entonces tú tienes que respetar el proceso de las plantas. Las plantas tienen su momento de plantarlas, su momento de criarlas. Lo que puedes hacer, no puedes alterar el proceso. Tú no puedes hacer que las cebollas crezcan en 15 días y tienen que crecer en 2 meses. Pero sí puedes acompañar, la palabra es acompañar el proceso, facilitar el proceso, ¿cómo? Pues calzando las cebollas, regándolas como debe ser, haciendo que se agregue. Y esa saber esperar, ese aguantar los procesos, es algo que identifica frente a Trump, que parece que cada mañana se levanta con una idea distinta y de a ver cómo sorprende al mundo. Los chinos no quieren sorprender al mundo, los chinos quieren hacer unos procesos, que es lo que está haciendo, un proceso de desarrollo, de implantarse en el mundo, sin llamar la atención, porque yo creo que es muy importante que esto lo intenten hacer parte de un proceso donde no, y sobre todo muy importante la diferencia norteamericana de la China, ellos no intentan imponer a los sitios donde ponen una empresa o donde venden, no intentan imponer su modelo, pero sí que se la respete. Sí.
Ahora voy yo primero y ya, bueno, el tema de la democracia, si hemos leído el libro, este hombre se refiere a China como un país capitalista leninista. Sí, capitalista en lo económico, leninista en lo político. Y eso a mí me hizo recordar, hace 2 o 3 meses, estuvimos en Úbeda también, me parece que fue José Luis Villacaña, este profesor de Úbeda, y creo que fue la conferencia sobre el sur global o algo así, ¿no? Y recuerdo que los conceptos que él utilizó para definir a Estados Unidos y a China era que el Estados Unidos, hasta ahora, vamos a poner en paréntesis la época Trump, era un país con democracia política, pero sin democracia social. En cambio a China lo ponía como ejemplo de democracia social sin democracia política. Después, al final ya de la conferencia, ya dijo que bueno, el intento así más claro de un sitio con democracia social y democracia política podía haber sido la Unión Europea, aunque con la deriva que está tomando Trump ya no nos fiamos. Pero yo quiero plantear una de las cuestiones que plantea este hombre en su libro, viene a decir: en China no se ha conocido nunca un régimen democrático. Sí, antes de Mao eran emperadores lo que había, eran imperios. Después de Mao, una república popular con un partido férreo, porque habéis visto el control que se llega incluso con la APP, con las aplicaciones, ¿no? Creo que ese tema te lo debo comentar. Entonces viene a decir eso: si China no ha tenido nunca un régimen democrático, termina diciendo, no se añora lo que no se ha conocido. Es decir, en contraposición que nosotros desde Occidente vemos eso como un disparate, y sin embargo ellos lo ven como algo natural o algo normal, porque han vivido siempre en ese tipo de ambiente. De hecho, en declaraciones del propio Xi Jinping, congresos suyos y manifestaciones, él siempre lo pone en contraposición a la democracia de Occidente. Dice que su sistema es mejor que el de Occidente. Es decir, que su sistema autoritario es mejor que la democracia que nosotros vivimos. Eso a nosotros evidentemente nos choca. Pero si queremos meternos dentro de esa muralla y entender a esta gente, como tú dices, porque efectivamente son gente que no van a ir a combatir a otro sitio donde no vean que tienen una que ganar. Ellos en todo caso, si le tocan Taiwán, seguramente le van a reaccionar, porque con Taiwán tienen ya un acuerdo ahí. En fin, que ese tema lo tengamos presente también. Es que es un país que, como dice este hombre, va con unos códigos totalmente diferentes a los que manejamos en Occidente. Y el concepto de república, o sea, República Popular China, sí, también choca un poco con lo que nosotros conocemos como república. Claro. Hombre, la palabra república. Sí, pero si lo conocéis, si lo habéis leído, ellos hablan cuando hablan de la gran muralla de acero, se refiere a que si alguien quiere luchar contra China, allí hay 1.400 millones de personas. Es la gran muralla de acero. Es decir, allí se va a chocar, ¿no? Entonces, el tema de la república es que de esos 1.400 millones, 92 millones son militantes del Partido Comunista Chino. 92. Que no se quedan hasta los 1.400 millones. Ahora, si es verdad que, como dicen ahí, como dice este hombre, los méritos para entrar al partido son muy exigentes, no solamente en estudios, sino en el desempeño de los cargos que haya ido teniendo hasta ese momento, ¿no? Y la eficacia en esos cargos. Claro, y la eficacia. Por eso digo, el desempeño que han hecho en esos cargos lo tienen muy en cuenta. Entonces, una república en la que no se vota a los jefes. Por eso hay otro capítulo por ahí, ¿no?, que es muy interesante, no sé si habéis llegado a leerlo, pero hace una comparativa entre el funcionamiento del Partido Comunista Chino con la Iglesia Católica. Y dice, son dos instituciones que tienen más semejanza de las que a priori nosotros entenderíamos. ¿Cómo funciona el Partido Comunista Chino? ¿Cómo funciona la Iglesia? Y vemos las semejanzas que hay. Y ese tema llegaremos más adelante. Yo creo que cuando estamos hoy aquí en Cóndego hablando de China es por algo, porque
porque China ya tiene una importancia en el mundo y porque yo creo que estamos abocados, de una manera o de otra, a contemplar un mundo multilateral, y no el mundo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pues la vieja Europa, la vieja cultura, con la hegemonía de Estados Unidos. Entonces hay otra cultura y hay otras formas de vivir que son distintas y desde luego con las que tenemos que contar desde ya, y de hecho ya estamos contando y lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, hay una cosa que lo comentaba Antonio aquí, y es que me parece que democracia es sinónimo de capitalismo. O sea, fuera del capitalismo no hay democracia. Y yo creo que sí, tiene que haber democracia, aunque no haya capitalismo. Entonces hay que ver, hay que explorar en esos países, esas otras formas de cultura, si allí esa democracia existe, pero seguramente no será como aquí la entendemos, ¿no? El penúltimo número de Montobrero lo he traído, aunque creo que ya lo he mandado a mí, que podéis verlo, y a quien me interesa, pues se lo mandamos también. Hay un artículo de Pedro Maragall, que es un economista y autor del libro ¿Por qué China está ganando? La economía china y la nueva guerra comercial norteamericana. Yo creo que es muy importante, el titular es el siguiente: China ha convertido la agresión externa en motor de desarrollo interno, acelerando su soberanía industrial. Y luego dice algo que yo ya he dicho, comentado algo, ¿no? Pues dice, Occidente que no entiende a China, porque Occidente se llega a salir de su propio marco ideológico. Durante décadas se le ha dicho que China fracasaría si no se sometía al dogma neoliberal. Lo decía Daniel Antonio. Hoy, cuando China demuestra que ese dogma es falso, el reconocimiento de Occidente se ha transformado en miedo. Claro, porque pone en peligro otras formas de vivir y otras culturas. Entonces, yo creo que tengamos esta reunión esta tarde corresponde un poco a ese desconocimiento, a ese pensar qué pasará si China, y China tiene otra forma de vivir en todo el proceso, en todo el tiempo, con las respuestas que da, pero también pues lo que está haciendo. Dice también, China ha respondido con planificación estatal, con inversión masiva en educación científica y técnica y con un fuerte aumento del gasto en investigación y desarrollo concentrado en sectores estratégicos. O sea que China tiene una inversión importante en el país, entre otras cosas porque no está teniendo una pluralidad de los trabajadores. Esa pluralidad está en el Estado, ¿no? Está en el mismo país. Entonces yo creo que esto es interesante. He conocido a alguna gente que ha estado en una persona que ha visto en China y dicen que es verdad que tienen unos parámetros distintos a los nuestros, pero desde luego en China la gente ahora mismo parece que está viviendo mejor que en otros países capitalistas. Yo no digo mejor que en el país occidental, democrático, mejor del mundo, pero mejor que en otros países capitalistas sí parece que están viviendo ahí y además van avanzando. Y de hecho, insisto, y termino con esto, que cuando nos estamos preocupando por China es porque algo pensamos que tiene de importancia. Pero no solo China, insisto, es que hay otros países que van a formar parte de ese mundo multilateral, que tenemos que ir olvidando que el mundo es Estados Unidos y Europa, y Estados Unidos perfectamente de sobre Europa que quieren hacer. Entonces hay otras opciones y hay otras formas de entender la vida. Bueno, algunos... ¿Usted quería hablar? No. Usted mismo. Da igual. Mi nombre es Emilio Vela. Emilio. Claro. Aquí el único que me conoce es Daniel. Bueno. Y de todos los que estáis aquí. Yo tengo una hija que tiene el grado de Relaciones Comerciales con el Asia Oriental. Es por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tuvo de profesor al Junqueras, a Dios Junqueras, de Historia de la China. ¿Claro? Cuando él es separatista, nunca dice que Manchuria era otra cosa y el Tíbet era otra cosa. Sin embargo, hoy eso, Manchuria y el Tíbet son China. Eso por un lado. Por otro lado, ella en estos momentos se dedica a dar clases a chinos de español. Reside en Bali, pero ha estado viviendo mucho tiempo en Hong Kong. A raíz de estar en Hong Kong, salió
tuvo que irse por la cantidad de disturbios que hubo en búsqueda de una democracia al estilo occidental, ¿no? Pero antes había, porque ella el cuarto curso de la carrera lo hizo en una universidad china que estaba concertada con la Universidad Autónoma de Barcelona. Es decir, ella tiene mucho conocimiento de los chinos, en casa tengo los libros que me ha dejado, tengo uno de Jan Gornet, que no sé si os sonará, el mundo chino. Es un tocho así de gordo. Si hacéis otra reunión, te lo traeré para que lo veas y si lo quieres leer. Y si no, se lo donaré a la biblioteca, por lo mejor es lo mejor que puedo hacer. Tiene amistades, ha vivido en Shanghái, ha vivido en Hangzhou. Hangzhou, Shanghái y Huzhou son 3 ciudades de 9 millones de habitantes, la que menos, que están en una extensión tan grande como la provincia de Jaén. Ustedes se imaginan aquí si en Jaén viviésemos 50 millones de personas. El millón. No llegamos al millón y ya le sobramos, pues imagínense allí. Imagínense allí la cantidad de gente. Todo eso, quiera o no, por mucha... El éxito de los chinos ha sido la disciplina. La disciplina. Pero la disciplina comporta muchas cosas buenas, pero también algunas malas. Por ejemplo, mi hija estuvo este verano en, ¿cómo le llama la ciudad esta? La Toscana, en la Toscana, en un matrimonio de 2 hombres. Era un matrimonio entre hombres, que no lo podían celebrar en China. En China no se pueden hacer matrimonios homosexuales. Estuvo en el matrimonio porque eran 2 médicos del mejor hospital que hay en Hong Kong. Pero como las familias eran chinas, pues no pudieron realizar y hicieron la boda en la Toscana. Y estuvo invitada a mi hija porque había sido su profesora y ha estado con ellas en Islandia, he estado con ellos. El caso es, he visto el letrero hoy que había esta reunión y digo, él me conoce de mucho tiempo, sabe que mi mujer era guía turística, y he dicho, pues voy a ir a ver qué dice, y si el libro, según lo que digan, me compraré el libro de Descallar y lo leeré a ver si me interesa o no. Ese es mi presente, por eso estoy aquí. Bueno, yo voy a dar algunos datos y después una opinión de locos, nada más que algunos datos. Yo creo que analizar a China y su importancia supone marcar ese análisis en el mundo que está cambiando. No se nos pueden escapar algunas cuestiones importantes. Y está cambiando el mundo. Ahora, cuando nació la ONU, por ejemplo, el mundo tenía menos de 3.000 millones de habitantes en el año 45 y hoy tiene 8.000 millones. Es un cambio enorme, ¿no? Cuando se constituyen las principales órganos de Naciones Unidas, pues lo constituyen países que tenían, el criterio fue tener una seguridad para países que tenían el arma nuclear, pero hoy hay muchos más que lo tienen. Y la importancia de esos países en aquel momento era grande, pero por ejemplo, fijaros la importancia que tiene hoy la India, que era el primer país en población del mundo. Son cambios sustanciales, ¿no? El papel de China, cuando se crea la ONU, era muy pequeño, porque efectivamente lo que ha dicho Juan, China es un país que pasa del feudalismo,
del feudalismo al intento de construir el socialismo, por sus peculiaridades, ¿no? Ellos actualmente, en sus documentos, los documentos del Partido Comunista Chino, se definen su sistema como una economía socialista de mercado. Esa es la definición que tiene. Y entonces, como veis, tratan de ligar las dos cosas. A mí me gusta mucho esa definición, porque aquí hay una identificación entre mercado y capitalismo. Es decir, si existe el mercado, ya existe el capitalismo. No, el mercado es mucho anterior al nacimiento del capitalismo. El capitalismo son unas reglas sobre el mercado, pero el mercado es previo. Entonces me gusta esa definición. Cuando se crea la Sociedad de Naciones en 1919, por el intento, se había acabado la Primera Guerra Mundial, el intento de crear un instrumento mundial para impedir el conflicto bélico, China tiene un papel muy pequeño, ¿no? Y otros países también. Cuando unos años después, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, en 1919, se constituye la Sociedad de Naciones. Repito, había terminado la primera Guerra Mundial. Y entonces se ponen un instrumento que a mi juicio es algo positivo, tanto de la Sociedad de Naciones como de la ONU, a mi juicio. Un día sí hablamos de la ONU. Otra cosa es que le pidamos a la ONU que sea un gobierno del mundo. Si le pedimos que sea un gobierno, entonces ahí no encontramos respuesta. Pero cuando en el 45 se crea la ONU, con la conferencia de San Francisco, se aprueban documentos importantísimos e instituciones importantísimas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, porque claro, tenemos en la retina que la ONU es el edificio de Nueva York, la Asamblea General, que adopta resoluciones no vinculantes, y el Consejo de Seguridad, que tiene veto 4 países. Pero que la ONU es mucho más. Es más, desde que se creó la ONU en el año 45, no había ningún conflicto de la magnitud internacional que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ningún conflicto de esa magnitud, implicando a tantos países como fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Y entonces ahí nace la Organización Mundial de la Salud, que está vinculada a la ONU, el Banco Mundial, el Consejo Económico y Social, la Corte de Justicia Internacional, todos esos son organismos de la ONU. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que en esos organismos y en cualquier organismo político o social económico, quien ejerce el poder, quien tiene el poder, realmente el poder, claro. Es decir, ejerce la influencia y la hegemonía, quien tiene el poder, ¿no? Y entonces, en ese momento, Estados Unidos tiene muchísimo poder, y los países europeos también. Y ese orden que ya hemos dicho aquí varias veces, eso se está acabando. Y por eso hay que analizar China, qué significa China en el contexto de que ese mundo se está acabando. Pero se está acabando, hoy hay 8.000 millones de habitantes, la democracia que predican los demócratas liberales es la democracia de los portaaviones de las bombas, o sea, la democracia no le sirve para nada actualmente, lo dicen descaradamente. Y ya hemos analizado aquí en otra ocasión, a mi juicio, es que hoy hay una parte del capitalismo, no todo el capitalismo, pero una parte del capitalismo que ya no está dispuesta a repartir su dinero con los pobres y con los trabajadores, ni en gasto social, ni nada de eso. Es una fase distinta. Ni le sirve la democracia, ni le sirve ese conjunto de instituciones internacionales que nace después de la Segunda Guerra Mundial en el año 45. Esos son los datos. La importancia de China en este momento hay que tener en cuenta de dónde venimos. Venimos de ahí, eso es lo que está cambiando. Entonces, opinión muy ligera de algunas dos opiniones. China no participa en ningún conflicto bélico, no invade ningún país. ¿Conocéis algún país que invada China? No participa en ningún conflicto bélico ninguno. Y además, su crecimiento económico, que es sostenido en los últimos 40 años o 50, muy grande, en la última fase de su crecimiento, como sabéis, el crecimiento de un país es una fórmula matemática que suma el gasto público, la inversión, las importaciones, menos las exportaciones, perdón, menos lo que importa. Esa fórmula, traducida en dinero, es el Producto Interior Bruto. Bueno, pues en la última fase del crecimiento chino, la variable que más está creciendo es el gasto interno, la demanda interna, es decir, el gasto dirigido al consumo de bienes y servicios de la propia sociedad china.
Por eso tiene un crecimiento en bienestar social impresionante. Ahora, ¿eso qué significa? Ya otra opinión, que es una opinión que no me da tiempo a desarrollar más porque no quiero usar el tiempo, pero para mí es muy importante. Hacer un juicio, hacer un análisis político de la situación de China con parámetros puramente occidentales, para mí es perder el tiempo. No te ayuda a nada. Voy a poner un ejemplo. En la filosofía de Confucio, que ella es la cuna de su filosofía, lo importante es lo colectivo, no el liderazgo unipersonal. Entonces, el criterio de lo colectivo en Confucio es determinante para ello. Pero bueno, cuando aplicamos criterios de nuestra democracia, claro, para nosotros la democracia es porque vivimos aquí, ¿no? Pero claro, si solo enjuiciamos con criterios de aquí, pues no nos da respuesta a un montón de cosas. Y por último, China tiene importancia internacional. Para mí la fase del capitalismo esta que conocemos en los últimos años se está acabando. Eso no se acaba, pero la manera se ha acabado. Pero eso es un proceso social, ¿no? Eso se está acabando y van a hacer otro nuevo orden internacional. Y para mí un avance de criterio. Leer el documento primer documento de los PRI, el primer acuerdo que redactan, para que se asocian. Bueno, pues ahí encontramos hacia dónde va en una fase distinta del mundo. Y hacia dónde va Brasil y la República Sudafricana y la India y China y estos países fuertes, que son los BRICS, es lo que yo creo que viene como alternativa a la fase que se está acabando. Cuando digo que se está acabando, puede durar años, pero que se está acabando. Y además esa fase no predican la bipolaridad, la confrontación. Acordaros de la Guerra Fría. La Guerra Fría era un infierno, porque la dinámica de la Guerra Fría abocaba a un mayor gasto cada vez en armamento, sobre todo los países del este, para tratar de dar respuesta a los otros. Entonces, el criterio que programa la Guerra Fría es el multilateralismo, las relaciones multilaterales, no que haya un líder ni dos que están confrontando, sino que haya un conjunto de países que puedan cooperar, de vista beneficioso para todos. El intercambio que no sea impositivo del sistema político de nadie. China tiene relaciones con un montón de países y no cuestiona su sistema político. Los Estados Unidos tampoco lo cuestionan, lo que pasa es que son muy hipócritas. El capitalismo es última fase de salvaje del sistema, que es no solo un moto, sino que representa a motos que están detrás de él, que lo financian. Ojo, eso, yo insisto mucho en eso. Este hombre es una liebre de trapo, eso es, ¿verdad? Y para que podamos detrás de la liebre de trapo, pero el peligro es lo que representa ese tipo. Entonces, esta gente son lo que son, ¿no? Si no lo repito, yo creo que China no va por ahí. Ahora, si se tratara de hacer un juicio de la democracia, pues, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro, yo he leído el resumen de los capítulos, pero bueno, voy a seguir leyendo, va a seguir como yo tengo que hacerlo, pero voy a seguir leyendo. Cuando hablo, por ejemplo, de los derechos humanos como déficit, digo, ¿qué concepto de derechos humanos está barajando este hombre? Porque los derechos sociales y económicos son humanos también, ¿no? Están juntos en la Declaración Universal. Bueno, China le puede dar 10.000 vueltas a los derechos sociales y económicos a Estados Unidos, donde hay millones y millones de pobres en las calles. Lo que pasa es que no salen en la imagen, salen las casas viejas de Cuba. Hay miles y miles y cientos de miles de niños durmiendo en la calle de Estados Unidos y en el mundo entero, ninguno de ellos es cubano. Digo, vamos a decir algunas cosas también, a ver si algún día analizamos lo de Cuba, porque el milagro de Cuba es que resista, se está asfixiando, vamos. Es que el problema es, yo cuando veo un periodista, ¿no? Un día, otro día, Cuba se está acabando, la está robando, y hombre, ¿para qué está el bloqueo? ¿Para qué le han puesto el bloqueo? ¿Para que vivan mejor, coño? No, pero se hipócrita, joder. ¿Por qué pensáis que iban a vivir mejor con el bloqueo económico que los tienen desde el año 63 o 62? Bien, entonces, esto es lo que yo quería decir y termino ya, y parece que el debate está bien, pero vamos, juicio la perspectiva también de lo que viene. Quizás los últimos capítulos de la parte segunda del libro, pues quizás produce más, aunque ya propone preguntas para el debate que son interesantes para el futuro. Sí. Pero que para mí lo importante es cómo vemos que va a discurrir esto, para que
si damos palos, que no sean de ciego, es decir, que tratemos de ayudar a algo en la dirección que creemos que esto va a ir, ¿no? Bien, mi reflexión ha ido en torno a dar un poco de contexto también, como hace Luis, creo que es muy importante, y me han salido cuatro páginas, con cosas mías y cosas que he tenido que consultar, sociólogos. Yo me voy a intentar leer las dos primeras y después de una intervención hacerlo. Algo lo que me parece, por si soy demasiado pesado. Yo titulo el primer momento como multilateralismo versus plutocracia. ¿Versus qué? Plutocracia. La apuesta por el multilateralismo no quedó circunscrita al ámbito de Naciones Unidas, sino que se extendió a otras regiones geográficas. Así, en Europa, Winston Churchill abogaría por la constitución de una familia europea de justicia, misericordia y libertad, a través de la creación de unos Estados Unidos de Europa, que se disuadiera a los países europeos de volver a entrar en conflicto entre ellos, que acabaría cristalizando en el Consejo de Europa y la Unión Europea, al final de la ley de lo que tenemos. En otras latitudes surgirían otros organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos, OEA, la Liga Árabe o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Paralelamente se iría desarrollando el armazón de una jurisdicción internacional de derechos humanos con competencias supraestatales y cuyos referentes más conocidos son el Tribunal Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Derechos Humanos o la Corte Africana de Derechos Humanos de los Pueblos. Pero hay una amenaza de los grupos plutocráticos. Los grupos plutocráticos representan la antítesis del multilateralismo. Su posición es contraria, es controlar la política y la economía internacional sin tener que rendir cuentas ante nadie. ¿Suena algo? Su opacidad y carácter no formal facilitan su influencia en la sombra. Participan en sus encuentros representantes de gobiernos, instituciones académicas, corporaciones financieras, grandes magnates, dueños de redes sociales, entre muchos otros. La mayor parte de ellos, el G7, Foro de Davos, Club Bilderberg, surgen desde el temor al multilateralismo. Y como reacción a este, encuentran su momento de máximo esplendor coincidiendo con el debilitamiento de los sistemas de bienestar. En su seno, los derechos humanos no son vistos como prioritarios a alcanzar, sino como un obstáculo radical, tal y como revela Susan Gross en su novela El Informe Urbano II, que dice: esperamos haber propuesto algunos objetivos valiosos, minar selectivamente la doctrina obsoleta de los derechos humanos, que favorece los bienes colectivos y no fomenta la responsabilidad personal, debilitar la democracia, que crea desorden y es demasiado lenta para el orden mundial, desmantelar el estado de bienestar, que ha llegado demasiado lejos, sale demasiado caro. Y luego ocurre lo que también se ve con mucha normalidad, la tentación de retirarse a los cuarteles de invierno hasta el descanso. No he visto la multilateralidad y lo que es la plutocracia. En su evolución a la 80 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Donald Trump afirmaba lo siguiente: no solamente las Naciones Unidas no están solucionando problemas, sino que están creando problemas para que otros los resuelvan. Estas declaraciones tienen como principal objetivo la desaparición del multilateralismo, dejando vía libre a los conflictos y despejar el camino hacia los autoritarismos como está ocurriendo hoy. Junto a lo anterior, estas prácticas generan descontento y conmoción, estrategias de dominación de quienes detentan el poder. Zygmunt Bauman, en su obra Miedo líquido, la sociedad contemporánea y sus temores, afirma: el miedo es el nombre que damos a nuestra incertidumbre, a nuestra ignorancia respecto a la amenaza, a no saber lo que hay que hacer. Por su parte, Ulman Duarte, los sociólogos explican cómo desde determinados espacios de poder se desarrolla la estrategia denominada shock
angoisse, no sé inglés, pero quiere decir conmoción y pavor, que tiene como fin desorientar a la persona e impedirle controlar su entorno para que no pueda reaccionar con calma ante una situación que ella percibe de riesgo, lo cual es aprovechado por quien genera la situación para asentar su poder, recortar derechos y deshacerse de quien le haga sombra o le resulte incómodo. Esta situación de shock, unida a la poca conciencia de derechos de la ciudadanía en un contexto de miedo e incertidumbre, es lo que explica la frágil respuesta que se está dando al deterioro de la democracia y también permite entender la tentación de esconder la cabeza debajo del ala y esperar que escampe, de volver a los cuarteles de invierno. Hay una frase de un famoso economista que dice: el miedo es tremendo. Dice, a ti te dicen que te van a matar y después te dejan en una silla de ruedas. Dice, bueno, menos mal que me han dejado, que me van a matar. Un poco en la línea de lo que decían aquí Zygmunt. Bueno, y luego ya voy a comentar, estoy trayendo lo que sería un poco responder a eso. Yo las cuestiones geopolíticas y todas estas cuestiones lo veo muy bien, sé algunas cosas de lo que estáis hablando, me ilustro de lo que me decís, pero mi intención es cómo eso está influyendo en la sociedad y en las personas. Y ahora entonces ya en la segunda parte expondré mi punto de vista. En el fondo, lo que intentamos con esto es conocer un poco nuestra realidad y ver cómo esas realidades están influyendo en nuestra sociedad actual, no influyen ahora. No es cuestión de criticar desde nuestro punto de vista, sino de conocimiento, porque partíamos de la base de que decíamos, es que a Estados Unidos sí también la tenemos hasta en la sopa, no solamente en aspectos culturales, la música o la prensa, incluso la prensa internacional, el cine, por ejemplo, ¿no? Pero de China de eso apenas conocemos. Entonces, de conocer otra realidad, sobre todo de una realidad tan importante como la de China, que está compitiendo en convertirse en la potencia mundial, la primera potencia mundial. No, también no la gente que me ha hablado, pero no que hablar y la compañera de ella también. Entonces, un momento, sí, Dani. Sí, vamos a ver. Quitando de que haya gente que va aquí participando en la charla y cómprate el libro que te lo voy a hacer. Sí, no, les explico por qué, porque hay otros documentos aquí que yo creo que son muy importantes para el propio libro, que ha leído Luis, que yo también he leído con el resumen, y luego esta debate que hubo que estaba colgado en YouTube. Y también otro también el libro se llama El ascenso de China. Sí, está disponible, además, te lo podemos pasar, luego ahí en la entrada siempre encuentro democrático, dejamos para aquí notado y te hacemos llegar los documentos sin ningún problema. Eso iba a decir, cuestión de orden, que si quieres, déjanos ahí tu email y yo te mando el libro por PDF. Claro, lo puedes tener por PDF. Lo resumen, pero luego aparte, el autor, además de que se ha pasado en China, ha tenido otro labor diplomática durante muchos años muy importante. Hay unas relaciones con prácticamente todos los países de Oriente, ¿no? Entonces, él tiene esa visión a la que se refería Juan ahora de cómo filosóficamente podemos entendernos nosotros y cómo nos entienden ellos, y cómo nosotros podemos entenderlo a ellos, la tiene, ¿no? Porque no tiene esa riqueza. Porque hace un momento, cuando Luis se ha referido a lo que puede estar pasando con la gente pobre en Estados Unidos, pues todos hemos pensado en imágenes, no que esto aparece con el centro o gente muriéndose en las calles, ¿no? Es verdad, pero nosotros tampoco tenemos la realidad tangible de lo que sucede en Estados Unidos, que supuestamente es lo que en el mundo occidental es la cabeza del mundo, ¿no? Por eso quiero decir que si nos cuesta trabajo entender a China y nos cuesta trabajo entender a Estados Unidos, a veces como nos cuesta trabajo entender. Hay una parte inicial en el libro y en algunas de las conferencias que es muy importante al menos desde mi punto de vista, entender que es lo que sucede en China, que es el sentimiento que tiene de resiliencia y de haber estado pisoteados permanentemente hasta la mitad del siglo XX.
Entonces, ellos tienen la sensación de que los mongoles los pisotearon, de que los pisotearon los japoneses y además lo que hicieron y las realidades que eran capturadas, ¿no? Luego también tienen la sensación de que Estados Unidos lo ha estado mamoneando durante mucho tiempo. Y también con la guerra de opio y demás, ¿no? Entonces, tienen una sensación de la idea surge la idea del Partido Comunista tan distante de lo que es el Partido Comunista de la Unión Soviética. Y surge también la autoridad, primero de Mao y después de Deng Xiaoping, de Xi, que ha hecho, bueno, lo mismo que hizo Mao, ¿no? Porque él hizo el libro, pues él ha hecho una modificación de la Constitución que le ha permitido elegirse, pues, eso te da mucho tiempo. ¿Cómo se puede llamar república? Pues se puede llamar república porque es el Vaticano, ¿no? Y porque tiene casi la potestad absoluta. Pero es que esa autoridad y esa potestad, que en latín se parece, pero no viene a ser lo mismo, los chinos sí lo tienen asumido en la misma personalidad de Xi. ¿Por qué? Pues yo creo que habéis dado una clave muy importante, que es la meritocracia de cómo se va ascendiendo en la sociedad inicialmente, pero también en el Partido Comunista. Y hay una idea que trata el Rafael en alguna de las conferencias que yo he estado viendo en YouTube, que me parece muy interesante, que es la idea, que es una idea también filosófica, de la no ciudad china, no de la ciudad china, sino de la no ciudad, del no lugar en China. Porque cuando Mao hace la reforma de Beijing, se tiene que enfrentar a una ciudad que viene del siglo XVII, con la ciudad prohibida y toda la parte histórica, y ¿qué es lo que hace? Pues hace lo que hemos visto hasta hace poco tiempo en la televisión, que es que echan a la gente de dos barrios y hacen una ciudad. Entonces, la gente no tiene una sensación de pertenencia a esa gran ciudad que te refieres tú, que no deja de sorprendernos, no sabemos ni los nombres y tienen más población que París, algunos de ellos, ¿no? Y claro, hay gente que vive en Beijing, ya como desacostumbrado a decir Pekín y ya decimos Beijing, gente que vive en Shanghái, que vive en ciudades diferentes viviendo en la misma ciudad. Es decir, que Luis es mi vecino, pero Luis vive en Shanghái de los años 60, porque ella llegó en los años 60. Pero mi familia es de los de Shanghái verdaderos que hay allí. Lo que alguien de Madrid puede decir, esos son gatos, ¿no? Que no existen. Pero eso sí existe en China. Y después hay otro vuelco de población que llega a Shanghái en los años 90. Pero más todavía es que en los años 15, 16, 18 ha habido un vuelco de población que ha aumentado algunos municipios más de 6 millones de habitantes. Eso hace que, por ejemplo, Pedro Serrano, que se va como misa en el coche por la mañana, tenga dos hijas que todavía no han terminado su carrera en la universidad, la adoptó de China, y ahora mismo China no permite adoptar como ciudadana china, ¿no? En un cuarto de lo que nosotros entendemos como una generación, se ha modificado tanto que hasta socialmente lo que a ellos les sobraba, lo que veíamos en los programas de televisión que parecía que las granjas de personas no estaban las niñas y la recogían de allí, aquí eso ya no existe, puede tener 3 o 4 niños, ¿no? Porque esa línea que te refieres tú en el producto de la cultura es que no tenemos pasado por la población, ¿no? Y han visto cómo han empezado a descender, ha pasado India a ser el primer país y hasta el primero de niños por familia. Con eso lo que quiero decir es que ya acabo. Es que a nosotros nos va a costar mucho trabajo entender lo que es China ahora mismo. Pero no nos queda otra cosa. Que es que tu hija va a tener el trabajo, pero que nosotros aprendamos chino también. Porque como dice Luis, en los próximos 20 años, aquí la bicicleta va a cambiar de color, va a tener de 2 ruedas 3, vamos a estar volando y los móviles se van a tener más aquí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es verdad que China va a pasar, yo no sé si encabezar desde nuestra perspectiva, o si eso puede ser encabezar, tal y como nosotros hablamos la economía, pero luego, desde el punto de vista social, es un modelo diferente que nos va a sorprender a todos. Yo soy la Iván Segovia. Es que vamos interviniendo por orden que vamos viendo. Es que como había levantado antes y después otra hora. Voy a intentar ser esto estamos metiendo en una ensaladera las intervenciones de cada uno y además todas son además necesarias, son primas desde lo que analizar China. Yo sin mucho conocimiento, pero yo voy a meter 2 o 3 contradicciones que me vienen de la sociedad china, para meterlas también en la ensaladera para que nos sirvan para analizarlo todo.
las colonizaciones, cuando han existido las de la era moderna, las colonizaciones de la era moderna, pues los países han ido a África, han ido a Asia, han ido a otros sitios, y cuando la analizamos desde un punto de vista humano, pues decimos que no tiene mucha legitimidad moral, porque lo que consiste en extraer los recursos de la población que existe allí, la población autóctona, y extraer los recursos y muchas veces empobrecer a la población, no importarte las condiciones de vida de la población allí, porque tú lo que necesitas los recursos, en fin. Esa ha sido una cuestión con la que se analiza se ha analizado por lo menos desde un prisma un poco humano, y ahora yo digo, bueno, ¿y ahora cómo está ejerciendo China su expansión? Es una colonización mucho más moderna, pero no deja de ser una colonización, China es dueña de la mitad de los recursos de África. China es dueña. No es una colonización con armas, no es una colonización con ejércitos, no es una colonización, pero compra. Influye. Compra e influye. Y grandes empresas influyen. Y también influye incluso en sostener un gobierno o no sostenerlo. Por las materias primas. Entonces, eso está ahí también. Otra forma otra cuestión que me crea muy contradicción. La extracción de plusvalía se puede dedicar a lo colectivo, se puede dedicar a lo individual. Es cierto que parte del progreso colectivo de China pues viene de una economía muy estatalizada, pero en China hay ricos, entonces vamos a no ser ingenuos, muy ricos. No, hay más millonarios que ningún otro sitio. Pero han trabajado ellos todo eso, o lo ha trabajado alguien y ellos no lo recogen. Bueno, eso pasará con todos lados. Claro, por eso digo, vamos a analizar. Sí, pero en el partido como en casinos tienes también un montón de empresarios. Bueno, yo digo, la meto ahí en la ensaladera, pues meto ahí para que lo meto ahí para que lo veamos. Y una última, es la tercera y una última, lo de la Declaración de los Derechos Humanos. Es cierto, como dice Luis, que tiene luego una parte de componente social, pero un componente del individuo. Y entonces también lo quiero meter en la ensaladera y el análisis que hace el autor ahí en el fallo, porque nosotros también lo analicemos. Si creemos que en 1948, cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenía razón, existía una esa, y si a lo mejor eso ya pues está obsoleto, para que se analice desde ese punto de vista. Vale, yo solamente primero disculpar porque he llegado tarde, y también quiero dar la primera parte. Solamente hacer unas pequeñas indicaciones desde el punto de vista de lo que es la sociedad china hoy en día. Porque se habla mucho de que se trabaja en un partido comunista donde lo que premia es el bien común, el que todos... No. Pero nos hemos fijado un poco en cómo las autoridades, en este caso el partido, está oprimiendo también a una serie de etnias. De eso no se habla. No se habla, por ejemplo, de que el chino mandarín es el que se quiere imponer a la sociedad, dejando y aplastando etnias con su lengua propia en el interior de China. Y nos está hablando de cómo el cantonés se le está quitando importancia, porque lo que quiere la administración central, el partido,
es que todos hablen un idioma común, para que así sea mejor el poder enseñar, adoctrinar en las escuelas a los niños. De eso no se habla. Esto también son derechos humanos, ¿no? Se habla, y al hilo de lo que ha estado comentando esta señora y tú, Dani, del tema de la sociedad, de que si todos viven bien, sin embargo, hemos hablado, he escuchado de Cuba y demás. ¿Ustedes creen que en China no hay también pobres? Porque sí que los hay. El hecho de que públicamente y ante la sociedad o el mundo occidental esto no se dé a conocer no significa que no lo hay. El hecho de que empresarios estén dentro de lo que sería el organigrama de poder de un partido comunista, eso significa que esos empresarios también han contribuido, sí, pero también están dando. Por lo tanto, democracia sí, república, como me decía ella, el adorno de república, China tiene también sus oscuros, muchos claros, ha cruzado, lo está haciendo, como decía este señor, de una manera pues muy inteligente, pero que no olvidemos que en China también hay oscuros y que en China también no se está tratando a la población como se merece. El tema de haber tenido solamente un niño y que no podían tener más, y por eso es que se decían las adopciones y demás, hoy en día soy mayor de Emilio, por lo tanto hablo desde las perspectivas no solamente de mi hija, sino de compañeros suyos que han vuelto a España, que están allí también trabajando como profesores y demás, y están viendo cómo la juventud ya no es la juventud de los años 80. Está cambiando muchísimo. El concepto de pertenecer al partido puede que lo tengan claro. Ahora, el tema del capitalismo, el tema de querer comprar, el tema de poder poseer, el tema, esto está calando en la juventud. Y esto también está haciendo que posiblemente dentro de unas décadas, esta China que tiene tantos millones de habitantes, puede que le suceda, no como en España, pero que llegue un momento en que no haya tanta natalidad. ¿Por qué? Porque hoy en día la juventud, después de haber vivido la primera no, pero la segunda generación es la que se está dando cuenta de haber visto cómo han vivido sus padres, ellos lo que quieren hacer es como, desgraciadamente o afortunadamente, nunca se sabe, hemos hecho un accidente. Vivir la vida, descansar, y esto en China, a la larga, también va a ser un lastre. No sé, solamente quería dejar esto ahí un poco para que lo vayan considerando. No todo ha sido bueno, también tienen sus cosas. ¿Saben ustedes cómo le llaman? A ver, yo he tenido la fortuna de acompañar a varios grupos invitados por la Diputación, por la Junta de Andalucía, de empresarios, agentes de turismo en China. Y no lo dicen así abiertamente, pero cuando estableces un poco de conversación un poco más, el jefe de China es el loco, lo saben, ¿no? Es loco. Su traducción es loco, loco. Por esto les quiero decir que esta juventud, aunque sea del partido, no es tan comunista como nosotros nos pensamos. Aunque tenga muy bien asumido que el bien común como un partido, todos tienen que trabajar y hacer una sociedad más próspera. Van mirando también sus intereses. Por lo tanto, quizás no un poco más mirando al capitalismo que no a lo que sería un comunismo. Pregunto, yo lo dejo ahí. Bueno, con este acto yo quiero decir que no tratamos de blanquear a China. Simplemente conocer algo de lo que reconocemos. Entonces, bienvenidas sean todas las aportaciones. Es decir, Valentín ha sacado un documento, Luis y Presto Ana sacaste otro documento, es decir, y ahora hay esta información, la información de niños, todo esto nos sirve. Porque lo que pretendemos es conocer a un país que nos resulta demasiado lejano. También está lejos de Estados Unidos, pero lo tenemos hasta en la sopa. Y entonces es cuestión de decir, vamos a conocer, y todas las aportaciones son bienvenidas. Y las cuestiones, las contradicciones que plantea Ildefonso, porque eso no sirve para el debate. Así que lo único que procuramos es decir,
El motivo ha sido que hemos encontrado un libro que parecía muy interesante, pero que hay mucha más información. Entonces, vamos a compartir esa información y ampliamos el conocimiento que tengamos en este país. Napoleón dijo, cuando China despierte, el mundo temblará. Lo dijo Napoleón. No, pero lo que dice María. Y luego lo dijo también un político francés que fue alcalde de Burdeos, ahora que no me viene el nombre, pero también de hace 60 años. Claro, que el pobre sigue habiendo en China, claro, que son 1.400 millones los que hay. Pero claro, los datos que da este hombre, el autor, yo no soy quien para ponerlo, pero los datos que da. Tampoco pretendo yo eso, solamente digo de lo que nosotros vamos escuchando claro, de la China, pero de ciudades grandes y de algunos que han ido, porque no sé si lo saben también, en China todavía tienen la segunda generación. Ya no, pero la primera sí. Tienen todavía el respeto a la madre y al padre. Eso lo siguen teniendo. Eso para ellos es sagrado. De hecho, cuando se quieren casar, lo primero que hacen es presentarla a la madre y llevarla a la casa de los padres, a la chica. Y la chica tiene que estar conforme en que muy pronto va a tener hijos. Ese concepto ya se está dejando. Los chicos ahora que tienen, lo digo por los profesores con los que están ustedes hablando allí en Shanghái. Eso está cambiando. Antes, lo que pretendían sobre todo es que el hijo mayor se hiciera cargo de los padres y que enseguida tuvieran hijos. Eso era imprescindible. Eso ya no es así. Eso ya no es así. Hoy en día los hijos los mandan, y si tienen posibilidades, que es lo que estábamos hablando, a los niños los tienen multiempleados. Es que salen de la escuela, hablo de chicos de 12, 14, 16 años, preparándose ya también para salir a la universidad. Y en esos colegios de élite, que es algo que yo les estoy comentando ahora mismo, a esos niños los tienen pluriempleados. Es que salen de allí y es que tienen piano, es que tienen idiomas, es que tienen de todo. ¿Vale? Lo tienen de todo. Claro, esa sociedad hoy en día, ¿son todos los chinos? Tampoco lo son todos los chinos. Está cambiando esto. Bueno, dos sobre eso, si lo dejáis en el medio, os informaremos de siguientes actos. Aquí te pediría que mandaras el Word de esto y lo pongo también en la web. ¿Parece? Dos cosas solo. También, ellos se llaman República Popular, incluso se llaman dictadura democrática. La palabra dictadura para ellos tiene un sentido distinto a la que tenemos nosotros. Ellos llaman el concepto de dictadura, nosotros manejamos la dictadura del proletariado es frente a la dictadura del capital, lo que ahora van a dictar las leyes, ese es el concepto de la palabra dictadura, es el pueblo. Y ellos sí son república con sus diferenciaciones. Vamos a ver, todo lo que han dicho lo suscribo, es decir, cuando dicen que hemos sacado 700 millones de la pobreza, pero todavía quedan 200, no quedan 300, o sea que claro que sigue habiendo pobreza, y claro que sigue habiendo una gran diferencia entre las ciudades y el campo. Pasa aquí también en muchas aldeas de Galicia, cosas así. Pero sí que es verdad que ellos están intentando ayudar a la gente del mundo rural pues, con mecanización de las tareas y con llevar allí los servicios, ¿no? Y otra cosa que han dicho, que además es verdad, porque es su objetivo, es que tienen un enorme interés, y lo ha mencionado Luis Joana, en aumentar el consumo interno. Es decir, ellos quieren que haya consumo. Ellos están defendiendo ese consumo. Dicen, bueno, la gente quiere comprar y quiere consumir. Lo está defendiendo, tengo documentos que los llaman las dos sesiones de no sé qué, que es una reunión que tienen ellos todos los años para planificar, y es uno de sus objetivos, aumentar el consumo interno. Como otra cosa que ha dicho, y es importante también, que ha dicho Ana, un poco de pasada, no puedo dar un dato más, ellos como saben que les pueden bloquear desde el exterior, se están montando sus propios Twitter, sus propios WhatsApp, sus propios sistemas operativos, sus propios sistemas de defensa, sus propios tal, porque no quieren que les puedan bloquear y saben que ellos quieren desarrollarse y que no tengan esos problemas. Sabéis la anécdota de que hay unos
están en el Tribunal Internacional no sé qué, pues Estados Unidos les ha declarado terroristas y no pueden ni operar en los bancos, porque como las tarjetas de crédito las controla Mastercard y las controla Visa, aunque sea del Banco Santander, pero las controlan esas entidades no pueden manejar a esta gente. China quiere huir de todo eso. Y China, en los documentos que tiene, desde luego, defiende y quiere que haya, se incremente, es uno de sus objetivos anuales, incrementar el consumo interior. Lo digo porque es verdad que dicen que los jóvenes cada vez quieren consumir más y estas diferencias culturales, yo creo que aquí tenemos muchas veces, si analizamos la sociedad andaluza de 50 años y ahora, pues también ha habido unos grandes cambios. Y es verdad que puede pasar eso. Y sí que tiene una estructura democrática. ¿Hasta dónde esa palabra democrática casa con lo que nosotros entendemos? Pero ellos tienen la Asamblea Popular Nacional, que es una especie de los primeros congresos, pero mucho más. Ellos tienen el concepto de presidente, que es el presidente de la República, y los echan también, que están muchos. Ellos tienen el Consejo de Estado, y ellos tienen 3 niveles de administración: el nivel central, que está en Pekín, las provincias, las prefecturas, los condados y los municipios, y ellos eligen primero, que ahí está un poco la estructura de lo que es el centralismo democrático, en la asamblea de eso sí que elige la gente a la gente. Lo que pasa es que enseguida que se pasa ese nivel de aldea y tal, ya hay esa segunda elección, ya no lo hace la gente de abajo, sino que lo hacen ellos órganos y van para arriba haciendo sus órganos. Luego, de arriba para abajo también tienen influencia. Votar a este candidato, y bueno, nada más que eso, simplemente quería decir que sí que tiene ¿cómo se llama la República Popular? ¿Cómo se rime? Porque si hay esos parlamentos que vemos ahí enormes, que nos apuntan y dicen, todo eso tiene un proceso electoral y una constitución. En lugar de, si nadie tiene una constitución, no hay nada de esas cosas. Que luego muchos de los que defienden la constitución, pues nos tratan a la torera. Pues sí, también, claro, porque desde luego yo no soy, o sea, luego lo conozco porque me ha abierto un poco el apetito por China y el amigo, pues hombre, hay claroscuros muchos, pero es verdad que es una sociedad muy potente, que el éxito está en que, como habéis dicho antes, la disciplina y sobre todo la planificación central, es decir, no dejamos que los capitalistas decidan en qué hay que invertir, en qué hay que invertir, cuál es el sector que hay que hacer y cuál es el sector que hay que hacer, sino que planificamos que hay que invertir hacia esto, hacia el incremento tecnológico, hacia el consumo interno, hacia la independencia del exterior. Y en ese sentido, para ellos ha sido un éxito, como no lo negarán, ya digo que hasta la propia OEC, en la carta que me envió ayer, hablaba del éxito de la República Popular China. Por eso. Sí. Oye, solo tener en cuenta que a menos 7 tenemos que desmontar el tricadillo. Pues 20 palabras que diga Antonio, Ana y Sebastián. Sí, cerramos, ¿vale? Sí. Hay una cosa importante hasta qué punto ha cambiado, debe cambiar lo del Occidente. Cuando cayó el régimen de la URSS, Fukuyama llegó y dijo, se acabó el mundo, porque a partir de ahora hay un solo poder que se equivocó completamente. O sea, esa visión centroeuropea o centro-occidente estaba errada completamente porque ignorábamos al 60% o al 70% de la Tierra. Y efectivamente es muy interesante que observemos con mucha atención porque muchos de los conceptos que tenemos adquiridos pueden ir cambiando de significado cuando abramos los ojos a ese mundo más plural que tiene otras cosas. Entonces, incluso yo he estado viendo bastantes cosas y ya planteándolo de aplicarlo a España desde una perspectiva nueva, porque hemos visto que China enseña bastante. Efectivamente, hay una cosa que China ya lo había previsto y es que esto ya estaba formado de antes. El consenso de Washington ya estaba planteado desde antes y la posibilidad incluso de la invasión como democracia del futuro ya la experimentaron en Chile, que llegó precisamente los listos de Troy,
Chicago, que llegaron, ellos admitían que para llegar a la democracia del futuro, si era necesario, se hacía la guerra, como fue el meter a Pinochet. Y todo eso venía también ya en los escritos. Al principio, cuando nosotros teníamos, cuando era el 70 o así, ya ellos hablaban precisamente, Rockefeller hablaba, necesitamos una revolución porque no puede permitirse que los hijos de los trabajadores ahora vivan mejor que vivieron nuestros padres. Porque es la desgracia que tenemos con este tipo de riqueza, que no es que quieren ser ricos, es que para ser ricos necesitan pobres, y que se note la diferencia. Ese es el gran, y ya lo estamos viendo, el Gabo y el demás, y el máximo responsable de esa desigualdad. Hay también otro elemento importante que hacen aquí. La evolución demográfica del mundo nos dice que se puede ir cambiando y se puede ir estructurando y se puede, en lo ideal, confirmarse acorde con lo que la Tierra puede atender. O sea, hemos llegado, como ha pasado en Europa, a China con la desaparición de la obligación de un hijo por familia, ha hecho que ahora mismo ya hayan entrado en el proceso de relativa despoblación, como está pasando aquí en Europa. Pero es que además, después de China con los 1.400 millones de habitantes, viene la India con 1.800 o casi 2.000, que con un plan distinto está elevando la riqueza, y eso en el momento en que las clases van superando un poco, también la necesidad de permanecer hace que la demografía baje. Sin embargo, la cuestión importante es todavía que el crecimiento poblacional está situado en África. Y desgraciadamente no hay elementos con ciencia, pero primero para entender que el Mediterráneo no siga siendo una tumba permanente para tanta gente como viene para acá. Y luego, efectivamente, hay una cosa que es importante, y a mí sí me ha llamado la atención, que resulta que la Caña también fue embajador en Cuba. Y allá, cuando acudió don Felipe a llegar y a aconsejar a Fidel Castro, le dijo que hicieran una cosa, y te voy a mandar a mi exministro, que era Sorchaga. Sorchaga le dijo unas cuantas cosas, porque ya me digáis que a veces dijo que en España se puede hacer uno rico y es conveniente, que le podría sugerir a Fidel Castro. Y Fidel Castro, por eso, tomó unos cuantos datos que lo aplicó y enseguida después lo mandó a hacer leche. Entonces, dado cuenta que el libro es muy interesante por lo que él ha visto e incluso por la documentación de que él ha venido usando en esas cosas. Pero a mí, de verdad, hay dos o tres cosas que también son muy interesantes. Y es que cuando llega e informa a cualquier sitio, él dice: nosotros aquí no traemos la revolución. Dice uno. Y sí, ya lo empieza a decir, porque sí fue un hombre importante desde el año 2010. Era dos palabras y 5 minutos. Bueno, el mismo momento. Era influyente desde el año 2010, y ya a partir de eso tiene una gran experiencia y se instaló al final como el tercer persona importante después de más. Y luego él sigue diciendo los segundos que actúe en silencio y que hable solamente cuando es necesario. Sin embargo, sí ha roto esa, porque ha tenido que pagar el plazo encima, porque la expansión comercial y la lucha que tiene con los aranceles y todo lo demás no puede pasar a esa situación. Es un poco una situación. Creo que debemos de seguir intentando esto y abrir nuestro ojo a nuevas ideas y nuevos significados. Sí, bueno, yo creo que sería útil y absurdo de pensar que Chile no se sociedad sin contradicciones. Lo mismo que España, lo mismo que toda la
en el momento que estamos en el equipo ahora, por lo que decíamos antes. Yo creo que viene un momento de multiculturalidad y de multiculturalidad. Eso es lo que va a venir. Yo creo que ese punto de vista también es contrario a la colonización y al colonialismo, porque se trata de respetar la cultura y las civilizaciones de todos los países, no de llegar y poner la libertad. Y yo creo que esto se hizo un poco en China la conferencia de las mujeres que dicen, que ahí también el feminismo ha ido en la vanguardia, porque aquí se aceptaron mujeres de todo el mundo que además pusieron en común cosas que no se supone de muchas mujeres en muchos sitios. Cuando veníamos por ejemplo, las compañeras que fueron a la conferencia de Berlín y de las mujeres, allí en Pekín en el año 25, pues nos quedamos un poco sorprendidas de lo que estaban haciendo las mujeres africanas, las mujeres latinas, las mujeres orientales, y decíamos, bueno, si estoy Europa en la vanguardia de todo, es que Estados Unidos no es la vanguardia de todo. O sea que también, y tú precisamente, y por el mismo por el hecho, me ha llamado la atención lo que decía la compañera del chino mandarín, que es una línea que lo tenía, pero digo, hay que ver cómo la lengua se ha utilizado siempre en los porque yo me recuerdo, como dentro de la filología, que estudiábamos como en castellano, sabía el pueblo, a todas las lenguas peninsulares, y además se hizo la gramática de Levinja precisamente para eso. Y decíamos, una sola lengua, un solo imperio, decía la ley católica. Y eso después, como sabemos, ha traído sus consecuencias para las lenguas peninsulares hasta ahora mismo. Entonces digo que era una anécdota que yo me recordaba por lo que yo estudié en cada momento lo que era verdad. Y ya eso solo quería decir eso. Desde luego, los derechos humanos en todos los países. Yo siempre digo los derechos humanos para todas las personas de todo el mundo. Pero algunas veces reducimos desgraciadamente los derechos humanos, los derechos civiles y los derechos sociales y los derechos económicos, yo creo que también son derechos humanos. Y ya, para terminar, decir que el artículo que yo he nombrado a Valentín, porque se lo puede nombrar a todo el mundo. Yo lo pongo en la web. Lo pongo en la web. Si puedes resumir, renuncio a la persona encargada de simplemente decir, como lo he visto hoy, lo que hemos intentado hacer es una sesión de grupo de lectura, más o menos. Es decir, recomendar un libro, la lectura de un libro y después hablar de lo que creamos que es más interesante del libro. Esto lo podemos repetir en cursos sucesivos, en años sucesivos. Entonces, plantearlo, un libro al trimestre o un libro todo el año, como vamos a hacer trimestre, es mejor que suficiente. La pregunta es, ¿os parece que dentro de 2 meses de junio veamos una segunda parte del libro? La rivalidad y los límites que tiene. Bueno, solo, no, es que han mencionado, yo creo que lo conocéis, pero bueno, la guerra de Odio es una contradicción, porque lo que pasó en la guerra de Odio es que el emperador de China vio que sus gentes se estaban destruyendo, tomaban consumiendo opio, ordenó quemar las cosechas, que se destruyera el tema del opio, y fue Inglaterra que dijo, ¿cómo que fue usted como nada, mandó las calenderas, los invadió, y vamos, no necesitamos Inglaterra. Pero a veces pienso que la guerra de Odio podríamos utilizar de China que quedó de los opio y era Y